Esta es una charla que yo he dado durante varias semanas en mis clases de autoconocimiento y meditación. Y es un tema que ha gustado muchísimo por el interés que tiene, porque es algo que podemos llevarlo a la vida cotidiana, y de eso se trata, ¿no? De que lo que aprendamos pues lo podamos llevar a la vida cotidiana. Pero bueno, de todas formas ya decía Platón que no se aprende nada, que todo se recuerda, porque ya todos tenemos aprendido toda la sabiduría y todo lo necesario para vivir, pero esa sabiduría se va desarrollando, se va ampliando a medida en que nosotros maduramos por dentro y por fuera también, que tiene mucho que ver. Bueno, todos sabemos que las creencias son de alguna forma muy condicionantes. Las creencias políticas, las creencias religiosas, las creencias nacionales y de todo tipo separan más que unen a los seres humanos y a la vez generan conflicto y mucha intolerancia. No tenemos más que verlo, lo que está sucediendo y lo que sucede cada día, ¿no? Bueno, en esta versión que yo os voy a dar, en esta ocasión, veremos el aspecto psicológico, ese aspecto de las creencias con las que nosotros podemos trabajar, como ya os he dicho, para transformarlas y para liberarnos precisamente de la profunda influencia que las creencias tienen sobre nosotros mismos. Bueno, os comento que la terapia cognitiva considera que las alteraciones del comportamiento del individuo, del ser humano, son producidas por una interpretación equivocada, errónea, de la información del exterior, de los estímulos del exterior. Y también influyen esas creencias que desde que nacemos pues vamos asimilando, en la familia, en la sociedad donde vivimos, el colegio. Bueno, pues todo eso tiene mucho que ver. Y estas creencias, sin darnos cuenta, se arraigan muy firmemente en el subconsciente. Bien, por medio de otra creencia, la creencia contraria, de alguna forma se anula. O sea, si nosotros tenemos una creencia tal que ahora en nuestro subconsciente firmemente arraigada y creamos otra creencia, pues de alguna forma una elimina a la otra. Pero para eso tenemos que tener suficiente madurez como para verlo, para darnos cuenta, el darse cuenta tan importante hoy en día en todo, y poder sustituir progresivamente una por otra, siempre en beneficio del ser humano. Esto va a dar paso ¿a qué? Va a dar paso a un cambio de comportamiento, un cambio que no se da de golpe. Yo siempre lo digo, los cambios no suceden de golpe, los cambios suceden de forma progresiva, lenta, pero van. ¿Sabéis qué produce el cambio? Os voy a llamar de tú, ¿vale? Me encuentro más cómoda, yo creo que vosotros también. Lo que produce el cambio es darse cuenta, ser consciente de las cosas. Porque parece ser que hoy en día se vive, no digo vosotros, porque vosotros ya sois conscientes, seguro, estáis aquí con este calor, es que sois conscientes. Habéis elegido esto, ¿no? No es por mí, sino por la elección de seguir aprendiendo. Entonces, el tema es la conciencia, y la conciencia en el día a día es sumamente importante, porque hace que la vida cobre nuevos valores, cobre sentido, se amplíe, y eso lleva a la transformación del ser humano. No me quiero enrollar mucho porque esta charla es bastante larguita, pero os la voy a hacer amena, ¿vale? Eso creo. Bueno, a lo largo de la vida todo absolutamente se va quedando grabado. Se graba en el subconsciente, las imágenes que vemos, las sensaciones que tenemos, las emociones que sentimos y las palabras que decimos o que escuchamos también se quedan grabadas. No todas, pero sí algunas, aquellas que nos producen más impacto. Muchas de estas palabras forman parte de antiguas creencias. Las palabras que escuchamos
Muchas de ellas son las que hemos aprendido en la infancia, algunas de las cuales no tienen ningún sentido a medida que vamos madurando y que vamos creciendo. Estas creencias nos afectan muchísimo, de tal manera que pasan a formar parte de nuestras propias creencias personales. Creencias asumidas que pensamos que son nuestras, pero que no, son heredadas, la mayor parte de ellas. Y si no, pensarlo un poquito. Esas creencias personales muchas veces no se ajustan a la realidad y provocan en cada persona, provocan en el individuo que las padece, alteraciones emocionales, alteraciones y problemas psicológicos. Pero tengamos en cuenta que las creencias son solo eso, creencias. Sobre ellas, el psicólogo cognitivo Albert Ellis desarrolló en los años 50 una terapia que él llamó terapia racional emotiva, o sea, la terapia de las emociones, pero bajo el prisma de la racionalidad. Esta terapia define al ser humano como el único animal capaz de ser a la vez racional e irracional, atribuyendo la causa de sus problemas psicológicos normalmente a un pensamiento ilógico e irracional. Digo normalmente porque también hay patologías, pero en personas comunes y corrientes como cualquiera de nosotros, pues siempre hay, todo el mundo tiene algo, ¿no? Todo el mundo tiene pues algo ahí, neurótico o alguna manía que tiene mucho que ver con esos tipos de creencias que hemos ido heredando a lo largo de los años. Esta terapia, la terapia cognitiva, define al ser humano como eso, el único animal capaz de ser racional e irracional. Con eso empezamos esta charla. Si maximizamos, que esa es la terapia cognitiva, si maximizamos un pensamiento que es racional, que es lógico, lo que hacemos es minimizar otro pensamiento que ya teníamos ilógico, irracional. Eso se entiende, ¿verdad? Se trata de sustituir. ¿Puedes poner un ejemplo sencillito? Pues mira, por ejemplo, tienes o tenemos la costumbre de decir: ¡ay, me he equivocado, qué tonto soy!, ¿no? Por ejemplo, darse cuenta de que uno está definiéndose como un tonto, pero eso no es así. Muchas veces lo hemos oído a lo largo de la vida. ¡Ay, qué tonta! Te has equivocado, eres tonta. Entonces es darse cuenta de lo que estoy haciendo, de mis palabras, de mis pensamientos, y sustituirlas por otra que diga: me he equivocado, bueno, pues voy a hacerlo mejor. El consciente sería el primero y el consciente. Eso es, el irracional es el primero, el que ya está en el subconsciente bien arraigado, y el consciente, el lógico, el racional sería: no soy tonto, simplemente me he equivocado. Bien. Y vamos a lo que nos ocupa ahora mismo. Para llevaros a cada uno de vosotros y vosotras esta terapia cognitiva, voy a valerme de cuentos. Los cuentos siempre son muy agradables, nos recuerdan a la infancia, pero estos no son cuentos de niños, son cuentos que tienen una significación, tienen un mensaje subliminal. Los cuentos nos ayudan a cambiar precisamente la primera grabación errónea, la primera grabación mental, como qué tonta soy, ¿no? Por ejemplo. Porque cuando escuchamos un relato, nuestra mente se imagina lo que está escuchando, imagina los personajes, y la mente se sitúa desde un punto medio, desde un punto separado, desde el punto de vista del observador, de aquel que ve lo que está sucediendo, como una película. Desde ese ángulo podemos ver las cosas como son en realidad, y llevando la moraleja del cuento a nuestra vida para efectuar los cambios necesarios para una mejor comprensión de uno mismo y sobre todo del mundo que vemos desde nuestra vista. El mundo que estamos viendo es un mundo condicionado, por precisamente una de las cosas por las que le vemos condicionados es por las creencias, por nuestros tipos de creencias.
Bien, partiendo de esta terapia de Albert Ellis, vamos a intentar, o voy a intentar de alguna forma, transmitiros que necesariamente hay que buscar alternativas para maximizar el pensamiento racional y minimizar el pensamiento ilógico, irracional. Bueno, según me han dicho los técnicos, es así. La primera creencia irracional dice: el ser humano adulto necesita ser amado y aprobado por todo el mundo. Eso nos gusta a todos, ¿verdad? Bien. Y yo os voy a contar lo que le sucedió a un labrador que iba con su hijo. Ahí va el cuento. Dice: un labrador iba con su hijo a la feria de un pueblo cercano y llevaba un viejo mulo. Cuando pasaron por una aldea, algunos hombres comentaron lo estúpido que era llevar un burro e ir andando, por lo que el labrador le dijo a su hijo que se subiera encima del animal. Pasaron después cerca de unas mujeres que comentaron lo desconsiderado que era el hijo por permitir que su anciano padre fuese andando, mientras él iba sentado cómodamente en el pollino. Con lo que el hijo se bajó, muy preocupado, ocupando el puesto del padre, y el padre se subió al mulo. Otros hombres que vieron la escena comentaron lo injusto que era que fuese el padre subido al burro, cuando su hijo pequeño tenía que sufrir las penurias del camino. Finalmente decidieron subirse los dos encima del asno. ¿Pero qué pasó? Porque unas mujeres que le estaban viendo criticaron la acción porque el animal era demasiado viejo para llevar tanto peso encima. Bueno, el comentario, aunque el cuento lo deja bien claro, no podemos nunca conseguir la aprobación de todo el mundo. Eso está clarísimo. Aunque nos apetezca mucho, aunque sea lo que más buscamos. No es imprescindible, además, que esto sea así cuando somos adultos. Precisamente por eso, porque somos adultos. No necesitamos buscar la aprobación de nadie. Tenemos que buscar la aprobación de nosotros mismos. Saber que lo que hacemos es correcto. Saber que lo que hacemos es honesto. Y así debe ser, sin daño para nadie. Nuestro valor como personas es independiente del respeto y del cariño que los demás nos profesen. Si nos profesan y recibimos cariño, fenomenal. Pero claro, no a todo el mundo le vamos a caer bien, no todo el mundo estará en nuestra misma onda, ¿no? Bueno, pues no pasa nada, eso hay que aceptarlo, hay que respetarlo, disfrutar de aquellos con los que recibimos mutuo cariño y respetar a los demás, sabiendo que uno hace lo que debe, que uno es como debe ser. Por lo tanto, el esfuerzo, el cambio aquí sería conocernos bien. En el caso de este cuento, conócete bien, ámate a ti mismo y reconoce que tu comportamiento va de acuerdo con tu forma de ser, con tu forma de sentir, obviando para todo la opinión de los demás. Además, paradójicamente, cuando uno no busca la aprobación de los demás, es cuando la consigue, cuando mayormente la consigue. Se dice que una de las mejores formas de ganar amor, que es lo que nosotros perseguimos a todo precio, es darlo sin esperar nada a cambio. La segunda creencia irracional dice: para considerarse uno mismo valioso, debe ser muy competente, suficiente y capaz de lograr cualquier cosa en todos los aspectos. Enlaza un poco con la primera. Esto sigue siendo pues la necesidad de gustar. Sin embargo, ningún ser humano es perfecto, eso lo sabemos todos. Intentar tener éxito en la vida está muy bien, pero exigirse tener éxito acarrea estrés. Y es la mejor manera de sentirse incompetente e incapaz. Cuando uno está estresado, cuando uno tiene ansiedad, porque no llega nunca a lo que se ha propuesto, pues uno lo pasa mal. Y lo que está emanando esa persona hacia los demás es inseguridad, estrés. Y a nadie le gusta estar cerca de alguien que transmite
nerviosismo, inseguridad. Los individuos estamos siempre en continua lucha por ser los mejores en esto, en lo otro, en el plano laboral, en el social, familiar, donde sea. Y eso de alguna manera es compararse, estar comparándose con los demás. Ambicionar el éxito conlleva a querer ser superior y de esa manera entramos en conflicto. ¿Con quién? Con los demás, con los que queremos ser superior. Buscar el éxito distrae a la persona de su auténtico objetivo. ¿Cuál sería el auténtico objetivo de una persona? Pues aprovechar la vida y ser feliz. Ser feliz sin hacer daño a nadie, aprovechar la vida al máximo, sentir la vida, y eso es suficientemente grande y suficientemente importante como para dedicarle todo el tiempo del mundo, sin más. La preocupación que genera ser mejor o tener éxito por encima de otros acarrea un sentimiento fatal, un sentimiento que a todos nos suena, porque es el del miedo. Miedo a fracasar, miedo a no ser suficiente, miedo a no dar la talla, a cometer errores. Miedo. Es más productivo, en este caso, concentrarse en disfrutar más del proceso que del resultado. O sea, dicen que es más importante el camino que la meta. Uno va de aquí a Santiago, por ejemplo, y dice que ganas tengo de llegar a Santiago, y venga, y está pendiente y obsesionado con llegar a Santiago, y no se va dando cuenta de que día a día el camino le está mostrando pequeños milagros, pequeños detalles maravillosos, personas que se cruzan con ellos y que merecen la pena. Bueno, actuar adecuadamente para nuestra propia satisfacción es lo importante, no para demostrar a nadie que somos mejor. Es importante cuestionarse también con frecuencia si estamos luchando para alcanzar un objetivo propio, el que nos hayamos marcado, o para agradar a los demás. La mayor parte de nosotros siempre queremos agradar a alguien, a tu madre, a tu esposa, a tu marido, a tus hijos. Siempre queremos agradar, queremos que nos quieran. Tenemos miedo a no tener suficiente cariño, suficiente aprobación. Y este ejemplo nos dice que es bueno aceptar nuestros propios errores, lo que te decía yo antes. ¿Por qué? Pues porque sencillamente nosotros no somos perfectos. Hemos venido aquí a la tierra pues a aprender. Bien, eso estamos, aprendiendo. Vamos a por la tercera. La tercera creencia irracional dice: cierta clase de gente es vil, malvada e infame, y por ello deben ser seriamente castigados. No sé si estaréis de acuerdo o no, quizás las palabras no sean esas, pero sí en el fondo de cada uno de nosotros, cuando vemos a un malhechor o malhechora, alguien que hace algo muy malo, tenemos ese sentimiento de venganza, que sean seriamente castigados. Bueno, la mayoría de las personas somos seres limitados, además de finitos, infinitos en un aspecto, pero finitos en otro. Pues en esa finitud somos bastante limitados. Y actuamos la mayor parte de las veces de forma automática, de forma inconsciente, mecánica, sin una maldad preconcebida, en general. Yo hablo en términos generales, no quiero decir con esto que no haya individuos que tengan una maldad interna muy potente, ¿no? Pero fijaros, incluso esa maldad generalmente suele estar producida por una patología mental. Pero una persona normal, entre comillas, pues sus malas acciones en general, siempre digo en general, pues son provocadas por un acto inconsciente. La persona que actúa mal
normalmente es ignorante. Y como es ignorante, no es consciente de las consecuencias que genera su acción. El comportamiento de los demás para con ella misma lo tergiversa y actúa en consecuencia equivocadamente hacia los demás. Pero no solo hacia los demás, sino hacia ella misma. Por una persona que trata mal a otra, el primer perjudicado es ella misma. Está sufriendo esa persona por tratar mal a otra. Ya decía esta terapia cognitiva que el ser humano es el único animal que puede ser racional e irracional a la vez. Eso parece irracional dentro de la racionalidad. Quiero castigarlos y cuando los castigo me siento mal. ¿Veis? Ahí se enfrentan las dos. Castigar o culpabilizar seriamente al que comete errores generalmente le conduce a aquel al que castigas a seguir cometiéndolos. Por el contrario, una actitud más tolerante, aunque ya sé que no es fácil, vaya por ahí, vaya por delante, favorece más el cambio positivo, según la terapia cognitiva. Luego cada uno puede pensar lo que quiera. Yo también lo pienso así, aunque a veces no lo sienta. La culpa hacia uno mismo genera depresión y ansiedad. La ansiedad es una enfermedad de nuestros días, de nuestros tiempos modernos, y esa ansiedad empieza por ansiedad y genera una depresión. Culpabilizar a los demás, la rabia y la hostilidad, todo esto solo nos conduce a un conflicto interno. Un conflicto interno porque nuestra naturaleza es amor. Nuestra naturaleza es bella. No queremos producir daño. Queremos amar y que nos amen. Y cuando eso no sucede por una parte o por otra, genera conflicto interior. Quiero, pero no lo tengo. Por lo tanto, ¿qué hago? Castigo, aunque me esté castigando yo. Debemos intentar entender que nuestros propios errores, los de cada día, como los errores de los demás, son el resultado de la ignorancia. No quiere decir que seamos ignorantes, sino que en algunos momentos caemos en la ignorancia. Al ser mecánicamente activados cada día, pues caemos muchas veces en esa ignorancia, en esa perturbación emocional. Y deberíamos tratar de evitar el juicio y la crítica. No es nada fácil. Evitar el juicio y la crítica, dificilísimo. Muy difícil, ¿sí o no? ¿A que sí? Porque es algo en lo que caemos sin darnos cuenta. No queremos, pero caemos. Incluso a veces hasta nos gusta. Qué pena, pero es que es así. Entonces, la importancia de la terapia es: me estoy dando cuenta que estoy criticando, que estoy censurando, que estoy culpabilizando. ¿Y quién soy yo? Si yo también tengo errores. Bueno, de ahí está el crecimiento personal, en crecer cada día un poquito más siendo consciente. Vamos a por la cuarta. Que las cosas no vayan como nosotros queremos es una catástrofe. Claro, cuando no nos salen los planes, cuando tenemos un proyecto y no sale, esto es una catástrofe, nos sienta fatal, a nadie le gusta. Y os voy a contar lo que le pasó a un labrador, que se culpaba por el tiempo que hacía. Dice el cuento: érase una vez un hombre rico que perdió toda su fortuna en una guerra y decidió ganarse la vida cultivando sus propias tierras. Como nunca lo había hecho, otros labradores le intentaron ayudar, dándole consejos. Pero el hombre era orgulloso y no los aceptó. Decidió trabajar por su cuenta. Sabía que lo primero que tenía que hacer era preparar la tierra, pero como lo hizo en tiempo de lluvia, todo el trabajo que realizó, pues si podéis imaginar, se deshizo con el agua. Cuando fue a sembrar, hacía tanto calor que las semillas se secaron sin dar fruto.
El labrador no hacía más que quejarse del mal tiempo que había hecho, sin darse cuenta de que lo que había ocurrido realmente es que había pretendido que las estaciones fuesen a su antojo, sin pensar que él podría haberse adaptado a ellas, que era lo propio, lo racional. Bueno, el comentario sería: aunque nos parezca increíble, los peores acontecimientos de nuestra vida pueden ser superados por cada uno de nosotros. Ya lo creo que pueden ser. Primero porque tenemos el poder, somos creadores, podemos hacerlo. Podemos hacer muchas cosas, muchas más de lo que imaginamos. Todo aquello que nos propongamos, podemos hacerlo, si tenemos voluntad firme. A veces las cosas no son siempre como las hemos programado, eso está claro. ¿Quién no ha tenido en su vida momentos de frustración porque lo que había programado ha salido totalmente lo contrario? Pues todo el mundo. Pero en tal caso, deberíamos adaptarnos a la situación y pensar, plantear, ¿por qué no ha salido? No lo sé. Algún motivo habrá, porque da la casualidad que muchas veces, a mí me ha sucedido a lo largo de mi vida, pues he tenido, pues como todos, momentos en los que he sentido que las cosas no eran como yo las había pensado. ¿Y por qué? A ver, ¿qué es lo que está pasando? Y en ese momento no lo ves con el tiempo. Cuando pasa el tiempo dices, pues qué suerte que aquello no salió. Qué suerte que aquello en la última hora se cambió. Porque ahora lo que he conseguido es mejor que lo que pretendía. Y eso nos ha pasado, yo creo que a todos. No sirve de nada desesperarse. Únicamente sirve para perder la energía vital. Vamos a la quinta creencia. ¿Os están gustando los cuentitos? Sí. Eso esperaba que me dijerais que sí. Bueno, quinta creencia irracional. Dice: la desgracia viene del exterior y las personas tienen poca o ninguna capacidad para controlarla o superarla. Y os voy a contar lo que le sucedió a un hombre que tiraba piedras a su propio tejado. Dice el relato: érase un hombre que vivía en una preciosa casa en el centro del pueblo. En cierta ocasión, todo el pueblo se vio invadido por una numerosa bandada de aves que hacían nidos y se instalaban por doquier, en todos los tejados, en todos los sitios. El hombre no pudo soportar que aquellos pájaros ensuciaran su casa y salió dispuesto a acabar con todos ellos. Así que, cogiendo un montón de piedras, empezó a tirar piedras a las aves que tenían su nido en su tejado. Pero cuantas más piedras tiraba, parecía que acudían más aves, se burlaban de él. Al cabo de unas horas, el hombre entró en su casa desesperado, muy enfadado. Y como estaba enfadado, ¿qué hizo? Que cerró la puerta de un portazo. Al cerrarla de un portazo, ¿qué pasó? Como podéis imaginar, el tejado ¡plá!, se le vino encima, con todas las piedras. Y las aves salieron volando. Y el hombre desesperado: todo me pasa a mí. Además esto, es que ¿por qué? ¿Por qué? El hombre, sin darse cuenta, se quejaba y se quejaba y no apreciaba que lo que había sucedido es que él, con su acción, había intervenido en la tragedia. Él se había cargado su propio tejado al tirar las piedras. Se dice que todos vivimos situaciones desagradables. Es un hecho, ¿no? Pero algunas situaciones, mejor dicho, nos las buscamos, muchas de ellas. Lo que pasa es que no lo vemos en el momento presente, lo vemos con el paso del tiempo. Decimos, esto ha pasado, pero me lo busqué, ¿no? Honestamente me lo busqué, ¿no? Permitimos que eso suceda. Muchas situaciones nos parecen tan difíciles que creemos imposibles de superar. Y dejamos que sea el tiempo y que sean otras personas quienes nos solucionen nuestros problemas. ¿Por qué no tomamos parte activa
en nuestros problemas y se lo dejamos a otros o al tiempo? Pues simplemente porque nos ubicamos en una zona que se llama la zona del confort, una zona cómoda. Bueno, que sea otra persona, o que sea el tiempo y que solucione la situación. Esta terapia cognitiva, como nos habla del tiempo presente, del momento presente y de lo que nosotros podemos hacer a cada momento de nuestra vida, pues pone de manifiesto que esa presencia de saber estar, que estoy aquí, y lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer, y lo que es correcto y lo que no, al menos para mí en este momento, pues es muy importante, porque lo que hacemos es que tomamos parte activa en nuestra propia vida, y nuestra propia vida toma un valor añadido al que tiene. Cuando no es así, es un poco como si fuéramos pequeñas marionetas que nos dejamos llevar por los demás, por lo que pasa, por el tiempo, por esta bandada de aves, ¿no? Por todo esto que de alguna forma nos pilla de sorpresa y no sabemos cómo. Toma parte activa de tu vida en cada momento. Y sobre todo, las emociones. Sobre las emociones es un mundo, es para hablar de ellas largo y tendido, ¿no? Pero las emociones en este caso muchas veces se vuelven incontrolables. Cuando alguien tiene un desafortunado incidente como el hombre de las piedras, pues ahí lo que sale es su furia, su ira, su rabia, ¿no? Su frustración, que me han ganado los pájaros, ¿no? Han acabado con mi casa. No, has acabado tú. Haber buscado otra solución. Y entonces las emociones, en ese caso el que le lleva a tirar piedras es la ira, la rabia, la intolerancia. Las emociones siempre se pueden controlar. ¿Que cuesta? Claro que cuesta, porque la mayor parte de nuestra vida está guiada y dirigida por las emociones. Sexta creencia. Si algo terrible va a ocurrir o puede ocurrir, debemos inquietarnos por ello y no dejar de pensar qué puede suceder. Y os digo lo que le sucedió a un mago que se protegió de un huracán. ¿Y eso que era un mago? Era un mago muy malo. Veréis. Érase una vez un mago que tenía el don de la clarividencia. Cuando estaba practicando la nigromancia, pudo adivinar que en los 2 días siguientes llegaría a la región un huracán devastador. Con el fin de proteger a su casa y a sí mismo, afianzó las puertas y las ventanas con maderas y clavos y tapó cualquier resquicio, cualquier rendija por la que pudiera pasar el aire. Y tranquilamente, una vez terminado su trabajo, se sentó a esperar. Pasados los 2 días, el huracán no llegó. Ya digo yo que era un mago muy malo. Pero el mago pensó que se trataba de un error de cálculo y probablemente llegaría en unas horas. Total, que siguió sentado esperando. El mago sabía que cada vez tendría menos oxígeno porque no era tonto. Pero no quería abrir ninguna ventana por si acaso en ese momento llegaba el huracán y lo destrozaba todo. Es fácil adivinar qué le pasó al mago, ¿verdad? Caput, se asfixió. No quería morir por el huracán, murió porque no tenía oxígeno. Bueno, este ejemplo nos dice que nos hace ver que si nos cerramos en nuestras preocupaciones, y eso nos pasa mucho, difícilmente vamos a poder pasar a la acción. Porque como veis, cada uno de los ejemplos tienen parte del siguiente. Hemos hablado antes de pasar a la acción para poder vivir una vida plena, una vida que merezca la pena ser vivida. Y aquí nos dice que, claro, para tener una vida plena, para pasar a la acción, no podemos cerrarnos a nuestras preocupaciones, porque hay muchas más cosas.
La palabra preocupación, que utilizamos mucho, y no solo la palabra, sino la acción, indica lo que se hace antes de pasar a ocuparse. Ya todos sabemos, preocuparse, antes de ocuparse. La preocupación debe ser algo momentáneo, algo que nos permita, sí, de momento me puedo preocupar, vale, pero de momento nada más. Tengo que buscar enseguida una acción para conseguir una reacción. Así que el problema, solucionarlo. Que el problema que se me cuestiona, por el que me preocupo, sea menor. El origen de la mayoría de las preocupaciones está aquí, en nuestra cabeza, en nosotros mismos, la mayoría. Se dice, yo no digo que no haya cosas malas por las que preocuparse, ojo, puede venir un momento en la vida de crisis en las que me preocupe por algo o por alguien, vale, pero un momento, buscar la mejor manera de ocuparme. Si en el caso de alguien, que somos muy dados al buenismo, en el caso de alguien, pues bondad no es buenismo. ¿Sabes lo que quiero decir, no? No es querer hacerme el bueno o la buena, sino si verdaderamente tengo bondad en mí, me preocupa esa persona, lo que voy a hacer es intentar buscar soluciones, o bien para acercarme a ella, o bien para hacerle la vida más fácil. Pero dejando a un lado la preocupación, porque la preocupación se transmite. Y si yo quiero ayudarte y te estoy transmitiendo mi preocupación, lo que estoy haciendo es aumentar la tuya. ¿Se entiende, verdad? Es muy fácil decirlo, yo lo entiendo, pero hay que decirlo para pensarlo y después pasar a la acción. Siempre pasar a la acción. De todas formas, hay un truco muy bueno que se dice que el origen de las preocupaciones en nosotros es que está mal llevado. Mal llevado el sistema para quitarnos la preocupación. La solución está en el sentido del humor. Busca tu sentido del humor. Utiliza el sentido del humor para desdramatizar cualquier asunto. Porque si es verdad que lo que ahora nos parece terrible, en unos años o en unos meses nos va a parecer una nimiedad. No va a merecer la pena. No sé por qué me preocupé tanto. Todo se solucionó felizmente y era una exagerada o un exagerado por ponerme como me puse. Eso nos ha pasado a todos y sobre todo los que ya tenemos una edad. Bueno, vamos a la séptima. La séptima creencia, ya falta poco, no quiero cansaros mucho. La séptima creencia irracional dice: es más fácil evitar afrontar ciertas responsabilidades y dificultades en la vida que hacerles frente con la disciplina de uno mismo. Ya sabéis que los carteles que pongo aquí son las creencias irracionales, las ilógicas. Luego hablamos de las lógicas, las que queremos sustituir por estas. Bueno, os voy a contar lo que le sucedió a un señor que se llamaba Illán, con su mujer y su hijo. Don Illán era uno de los hombres más poderosos de la ciudad. Siempre había trabajado duro y se le conocía por haber superado muchas dificultades. Sucedió un día que don Illán tuvo un hijo y estaba tan contento con él. Pero el hijo era muy propenso a la enfermedad. Y claro, su madre estaba asustada. Decidió ocuparse ella del niño y de su educación para cuidarle mejor. El niño tenía un delicado estado de salud y la madre, en cuerpo y alma, se dedicó a él. De esta forma fueron pasando los años y acostumbró la madre al niño al descanso y al placer. No permitía que hiciera nada por miedo a que se pusiera enfermo de nuevo. Y por otro lado le consentía todos los caprichos. Así que el niño, imaginaos cómo se convirtió de adulto. Un niño mayor, niño toda la vida malcriado. Bueno,
Y los médicos que diagnosticaron la enfermedad que tuvo al nacer, le dijeron al padre que la enfermedad le había durado solo unos meses, pero que ahora había adquirido otra enfermedad peor, la de la holgazanería. Se había hecho un vago de mucho cuidado, un egoísta de tomo y lomo. El comentario está en eludir las dificultades y los problemas. Puede ser placentero a corto plazo, ¿verdad? No hago nada, qué bien, qué maravilla, pero a la larga resulta un gran error, porque te pierdes de la vida tantas cosas. Te pierdes aprender, que es lo bonito de la existencia. En la existencia lo que mola es aprender cosas, ¿eh? Unas te pueden gustar más, otras menos, pero eso es lo que nos da el gustillo de la vida, ¿no? Cuando nos prohibimos a nosotros mismos el esfuerzo, cuando llegamos a creernos incapaces para resolver cualquier dificultad en la vida, nos estamos privando de la magia que la vida tiene para ofrecernos. Por lo tanto, esta creencia enlaza con el consejo: evita dejar que las cosas que necesitas realizar, dejarlas en manos de otro. Evita dejarlas. Toma parte activa, vívelas, disfrútalas tú misma. Y busca la más sencilla de las maneras de hacerlas. No te compliques la vida. Hacer las cosas significa tomar parte, pero toma parte desde la sencillez y la simplicidad. Eso no es malo. Buscar las soluciones, buscar cómo puedo mejorar esto, cómo puedo yo implicarme en la vida, en mi existencia. No es malo buscar la forma más fácil de vivir tu vida, sin hacer daño siempre, ¿eh? Buscar una forma en la que te encuentres a gusto. Vamos a por la octava. Aquí os he puesto un ratoncillo. Dice: tenemos que depender de los demás y concretamente de alguien más fuerte. Como veis, todo se va enlazando. Este ratoncillo simboliza el papá de una familia de ratones. El cuento dice: el padre ratón quería que su hijita se casara con el ser más poderoso de la tierra, y por eso fueron a visitar al sol. Estamos contando un cuento, y en los cuentos la imaginación todo vale. Fue el ratón a visitar al sol, al astro rey. Pero el sol les dijo que él no era el más importante de la tierra, el más poderoso era la nube más que él, porque cuando ella quería le ocultaba. Así que fueron a ver a la nube, y ésta les dijo que el viento era mucho más poderoso que ella, porque la movía a su antojo. Fueron a ver al viento. Estos ratones eran muy viajeros. El viento les vio y les dijo que no, que él no era el más poderoso, que el muro tenía más poder que él, porque le impedía el paso, le cortaba el paso. Así que finalmente fueron al muro, y el muro le dijo que no, que los más poderosos eran los ratones. ¿Por qué? Porque roían y hacían grandes agujeros a través de él. Total, que después de tanto viaje, al final le tuvo que buscar un novio ratón, porque no había otro remedio. Es verdad que muchas personas transmiten una fuerza especial, eso es verdad. Siempre nos gusta conocer a personas que transmiten cierto carisma, cierto poder, ¿no? Nos hace como más poderosos a nosotros porque somos sus amigos. Pero esto, de alguna manera, también es un pequeño error, porque nunca jamás vamos a encontrar a nadie más poderoso que nosotros mismos. Nosotros mismos y nuestras capacidades de pensar y de actuar por propia voluntad. Ya os dije al principio que no
podemos hacernos una idea de la capacidad creadora poderosa que todos tenemos. Y como forma parte de la creencia de que no somos capaces, pues nunca lo ponemos de manifiesto. Pero si empezamos a cambiar, sí soy capaz, sí puedo, entonces las cosas cambian. La vida cambia considerablemente. La terapia cognitiva, en este caso, podría querer decirnos: antes de pedir ayuda a otros, pregúntate a ti mismo, ¿hasta dónde puedes hacer? ¿Qué es lo que puedes hacer? Y también, no solo qué es lo que puedes hacer tú, sino que cuando enseñes a tus hijos, a tu pareja, a tus amigos, o personas que estén un poco más a tu cargo, tienes que hacerles entender, hacer frente a sus propias limitaciones, a que no dependan tampoco de ti porque tú seas fuerte, porque tú te hagas el fuerte de la familia o la fuerte de la familia. Novena. La novena creencia irracional dice: es inevitable que lo que nos ocurrió en el pasado siga afectándonos en el presente. El hombre llora mucho porque no se le pueden olvidar ciertas cosas. Nosotros no lloramos, pero honestamente hay muchas cosas que no se nos olvidan. Las tenemos ahí, en el subconsciente guardadas. Y cuando las recordamos, pues o bien nos da un vuelco el estómago, depende de la calidad del recuerdo, o bien la garganta se nos hace un nudo. Os voy a contar lo que le sucedió a un hombre que perdió una moneda. Dice que un hombre iba paseando alegremente y jugueteando con una moneda de oro entre sus dedos. Al pasar cerca de un río, la moneda se le escurrió de las manos y cayó al agua. El hombre intentó cogerla, pero la corriente se la llevó. Entonces empezó a llorar, ¿veis cómo llora? Desconsoladamente. ¿Por qué? Pues porque la moneda era su único tesoro. Acertó a pasar por allí un mercader que, después de escuchar su historia, la trágica historia de la moneda perdida, le ofreció la posibilidad de ganar otra igual, haciendo un pequeño trabajo para él. Pero el hombre, como estaba tan apenado, seguía llorando y no accedió, ni le escuchó, vamos. Varios viajeros se pararon con él y, después de escucharle entre sollozos, pues también querían ayudarle y le ofrecieron conseguir nuevas monedas, le ofrecieron trabajo, pero el hombre no dejaba de llorar por su moneda. Y los maldecía en el fondo porque no eran capaces de comprender su pena. Qué curioso, le estaban ofreciendo ayuda, él no escuchaba y pensaba que los demás no escuchaban, su tragedia no la entendían. El comentario sobre esta creencia irracional es que es cierto, sí, que algunos acontecimientos del pasado nos marcan a todos. Pueden ser traumáticos, efectivamente. Nadie puede cambiarlo, eso está claro, porque ha pasado. Pero el pasado es eso, pasado. Y nadie lo va a modificar, eso ha sido así y ya está. Pero tengamos en cuenta que hoy es el mañana del pasado. O sea, nosotros hoy estamos viviendo en este presente. Y cuando lleguemos al futuro, hoy será el pasado. Por lo tanto, la vida es una continuidad. Y en esa continuidad no la podemos desperdiciar de ninguna manera, y menos llorando de esa forma, lamentándonos. Porque lo que ha sucedido, sucedió y ya está. La vida, aunque no lo queramos ver o vayamos tan deprisa que a veces se nos pasa, la vida cada día nos ofrece nuevas respuestas y nuevas oportunidades. Y os lo digo no como retórica, sino como experiencia propia. Por supuesto que no soy perfecta como ninguno de vosotros, estoy aprendiendo. Pero lo que sí que he aprendido un poquito es eso, que la vida tiene cada día nuevas oportunidades, pequeños milagros, gente que se te acerca, que no conocías y que te trae
un mensaje, maestros, porque los maestros están entre nosotros. No tenemos que irnos muy lejos a buscarlos. Todos somos maestros de todos, todos nos ayudamos. No hay que gastar energía en negar los errores del pasado, el no quererlos ver, vale, ha habido un error, no pasa nada, vamos a aceptarlos. Y no solo aceptarlos, sino a eliminar la creencia inútil de que la vida te ha castigado. No hay castigos, no lo es. Son oportunidades de superación. A ver si puedes superar esto. Y si lo superas, pues luego vendrá otra cosa. Pero si nos vamos formando, yo tengo una frase que me gusta mucho, que en la vida hay que informarse. Esto, un libro, cualquiera de las charlas que venís aquí a escuchar, es información. Uno viene aquí a escuchar, a informarse, para después formarse con esa información. Y una vez que te has formado, transformarte. Gracias a esa información primera que te ha formado un carácter, tú te has transformado. Y eso solamente puede uno ser consciente de esto cuando le pone interés en el momento presente, en el día a día. Cuando uno pone atención a su día a día, uno percibe muchas cosas que antes no percibía y recibe cantidad de información para formarse y para transformarse. Bueno, vivir el presente, en definitiva, aprovecharlo al máximo, escuchar, estar atento, porque si este hombre llorón hubiera estado atento, hubiera conseguido no una, sino varias monedas. ¿Estáis conmigo? Pues me alegro. 10ª creencia, ya estoy acabando. Uno deberá sentirse muy preocupado por los problemas y las perturbaciones de los demás. He puesto aquí un hombre que parece un poco loco, ¿verdad? Bueno, pero es que tiene su explicación. Y os voy a contar por qué os he puesto esta diapositiva. El hombre es un poco feo, pero bueno. Diferente. Bueno, pero sí, lo que pretendía era poner un poco a un loquillo. Lo que le sucedió a un viajero que pasó por un pueblo en el que vivía un loco. Este es el loco. En un pueblo pequeño vivía un loco que estaba todo el día asomado a la ventana de su casa. ¿Y sabéis por qué le dio? Pues le dio por insultar a todo el que pasaba por allí delante. A todos, para todo tenía un insulto. Los habitantes del lugar, bueno, pues ya le conocían y le aceptaban, no les quedaba más remedio, no le hacían caso. Pero cierto día, pues pasó por allí un viajero que cuando pasó delante de la ventana, el hombre iba tan contento y el loco salió y empezó a insultarle como un loco. El viajero intentó hablar con él. Pero bueno, ¿por qué me llama usted todo eso? ¿Y eso qué quiere decir? Empezó a querer hacerle razonar. Pero claro, el loco ni le escuchaba, seguía insultándole. Así que el viajero salió del pueblo destrozado, muy apesadumbrado, pensando en cómo alguien había sido capaz de insultarle de esa manera, de hacerle eso cuando él no había hecho nada. Se fue todo triste el hombre. Bueno, en ocasiones nos hacemos responsables de la conducta de otros, de la conducta de los demás, y no nos damos cuenta de que, y esto es importante, de que las reacciones de otros, de los demás hacia nosotros, no dependen solamente de nuestro comportamiento, no. Veréis, hay un ejemplo, podría dar muchos, un ejemplo. Vamos caminando por la calle y tropezamos con alguien sin querer. Podemos encontrar a personas que entiendan que hemos tropezado con ellos sin querer y que acepten nuestras disculpas y aquí no ha pasado nada. Pero podemos encontrar a personas descaradas que nos armen un escándalo. Estás loco, no sabes por dónde vas, no sé qué, no sé... ¿Verdad? Puede pasar. Podemos encontrar esos dos tipos de personas, o a más. En ese caso podemos ser responsables de haber tropezado, de haber ido despistados y haber tropezado con esa persona, ¿vale? Pero no somos responsables de la reacción de esas personas. La reacción
es de esa persona, no tuya. Eso es lo que tenemos que tratar de entender. En realidad, yo creo que para vivir una vida medianamente en paz, que es de lo que se trata, queremos ser felices, ¿no? Pues para ser felices lo mejor es estar en paz con uno mismo. Y la paz interior va de la mano con la educación, con el saber estar, con el tener unas relaciones pues cordiales con la gente, ¿no? Actuar de forma educada y de forma respetuosa, sin dejarse llevar por la cólera de los demás, nos evitará muchos disgustos. Porque sucede, y eso pasa mucho en el coche, nosotros vamos tan tranquilos, chin, conduciendo, y de pronto en una rotonda aparece el listillo o la listilla, ¡plá!, que nos corta el paso. Y claro, aparece la cólera, la rabia, porque oye, yo iba tan tranquilo, ¿por qué? Y esa persona empieza a reaccionar y reaccionamos los dos. Y eso es una guerra, ya entramos en un conflicto, ¿no? Entonces, se trata de procura mantener tu paz. Ya sé que no es fácil, sobre todo en estas grandes ciudades en las que vivimos, pero hay que intentarlo, por nuestro bien, porque queremos ir hacia esa felicidad de la que hablábamos al principio. El quid de la vida está en encontrar la felicidad, y la felicidad nos lleva a vivir una vida maravillosa sin necesidad de lujos. Una vida maravillosa es una vida vivida desde la consciencia completamente, y eso solo se adquiere a través de la paz interior. Llevo muchos años dando clases de meditación y de autoconocimiento, y de verdad que yo se lo recomiendo a todo el mundo. No hay nada mejor que encontrar la paz desde el interior, ese momento, aunque solo sea un poquito de consciencia, de autoconsciencia, de tomar plena responsabilidad de tu vida, de sentir, eso es maravilloso, y eso no tiene palabras para definirlo. Sí, solo que es ideal. Probadlo. Ya voy a ir a por la última creencia, y esta última creencia es cortita. Espero que no estéis muy cansados. La 11ª creencia irracional dice: existe una solución perfecta para cada uno de los problemas humanos. Y os voy a contar lo que le sucedió a un maestro con su discípulo. En cierta ocasión, un maestro le preguntó a su discípulo cómo se podría cambiar el curso de un pequeño hilo de agua que bajaba por una ladera. El discípulo puso una piedra en medio del curso del agua y el agua se desvió. El maestro le felicitó mucho y le dijo que de la misma manera que había logrado aquello, desviar el curso del agua, sería capaz de lograr todo aquello que se propusiera en su vida. El discípulo creció creyendo esto y llegó adulto, pero toda su vida se la pasó intentando una cosa: desviar el agua del mar para poderlo ver desde su casa. Claro, el comentario está: se dice que no hay nada imposible para el ser humano. Claro, no hay nada imposible. Es verdad. Y además podemos verlo, que tanto la ciencia como la tecnología nos lo están demostrando cada día, ¿no? Pero aquí lo vemos, ¿no? Pero debemos también ser conscientes de una cosa, de que aunque aunque podamos con todo, también tenemos una limitación. O sea, no es lo mismo desviar el agua de un río que desviar el mar para que pase por tu casa y de paso darte un baño. Entonces debemos ser conscientes de esas limitaciones para no centrar nuestra vida en objetos demasiado alejados de la realidad. O sea, por no poner el listón súper alto a que no podamos nunca llegar a pasarlo. Así que ante la dificultad hay que pensar varias soluciones y optar por la más sencilla, aquella que podamos practicar. Y tener muy en cuenta y muy claro que equivocarse es humano, y eso es lo que somos, seres humanos en proceso de aprendizaje y de evolución. Muchas gracias.
Si queréis compartir algún cuento o tenéis alguna pregunta que yo os pueda responder, pues no dudéis. Pues sí. Dime. 3 cositas e intentaré ser muy rápida. Venga. Primero es una pregunta. La creencia y el fracaso. La sociedad nos enseña que para ser una persona que no haya fracasado tenemos que tener un título, una casa, un coche y estar casado. También, ahora, ¿no? Y esto es una realidad, que es lo que exige la sociedad. Y mucha gente a lo mejor se casa porque desde pequeño ya está educado para casarse. Ahora ya no si tanto. Estás fracasado. ¿Esto es una creencia o una realidad? Totalmente son creencias, totalmente. Porque, a ver, la sociedad la hacen las personas. Y las personas establecen un ritmo para vivir, y no solo el ritmo, sino unas normas, ¿no? Para estar dentro de esa globalidad, de esa sociedad, y estar bien mirado, que no seas la oveja negra. Pero mira, date cuenta que este tipo, como por ejemplo la creencia, la terapia cognitiva, y todo este tipo de filosofías, porque para mí lo son, tienen mucho que ver con la libertad del individuo. Y la libertad del individuo no puede entrar nunca dentro de el rebaño. Tú puedes vivir con el rebaño de manera perfecta. Puedes tener tus amistades, tú puedes tener tu vida normal, pero a la vez ser tú mismo. Aquí hemos hablado precisamente de eso, de vivir tu vida de forma activa, o sea, de ser tú mismo, de tomar decisiones, no que las tome por ti ni la televisión, ni nadie, ni siquiera los gobernantes de un país. Tú vas por tu propio camino y tú decides lo que tienes que hacer, siempre que no agreda ni sea malo para nadie. Hay 2 momentos en la vida que puedes darte cuenta de que eres realmente un fracasado o una fracasada. En reuniones familiares, por ejemplo, que cada uno está contando lo que ha realizado, lo que tiene a lo largo de la vida, y cuando te reúnes con tus ex compañeros del instituto, que claro, cada uno ya, pues a lo mejor tiene una de estas cosas que la sociedad te obliga. Claro. O está casado, o tiene un coche, o una casa, o un buen título. Pero mira, sobre esa pregunta se contesta en las primeras creencias que hemos estado viendo, ¿sabes? Lo principal es que tú vivas el momento presente. ¿Por qué? Porque eso te va a producir unos cambios necesarios en tu vida. Es tomar seguridad de ti mismo. Al principio te puede costar mucho, porque parece que seas tú la que como que está separada de los demás. Si todos están casados, tus amigos, vamos a poner un ejemplo, y tú no, parece que es que, uy, aquí yo soy la rara, nadie está conmigo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo me veo en la oveja negra, ¿no? Bien, pues a ti no te tiene que importar eso, todo lo contrario. Tú estás marcando la diferencia. Ya está, sin ningún problema. Verás, el tomar parte activa de tu vida te va a ayudar mucho a valorarte. Te va a ayudar mucho. ¿Por qué? Porque verás que habrá cosas que cueste trabajo realizar. Claro, como esas, por ejemplo. Cuesta trabajo salirse un poco del grueso del conjunto, ¿no? Tener tus propias ideas, vestirte a tu manera, ser original. Bueno, ¿y qué? No pasa nada. No pasa nada, porque es lo que tú eliges. ¿Tú con quién vives? ¿Contigo? Pues tienes que hacerte feliz a ti misma. Y no te creas, te voy a decir, tú te puedes encontrar anímicamente inferior a los demás en una reunión de este estilo, pero los demás
puede que te miren con un poco de admiración. Nunca estamos en la mente de los demás y siempre pensamos que los demás nos miran bajo el prisma que nosotros nos miramos, y es un error. La mayor parte de las veces nos miran siempre mejor que nosotros nos vemos. Es un problema nuestro. Cuando nos vemos a nosotros mismos, siempre nos vemos en estados inferiores. Y en esto ya entra el otro ejemplo del hombre de la piedra. Que tiró piedra, exacto, a su propio tejado. Yo interpreto de esta forma, que la desgracia pasa a todos, pero ¿cuántas piedras tiramos a nosotros mismos? Muchas. Y más que los demás. Y más que los demás, exacto. Nuestros peores jueces somos. ¿Alguna cosa más? Sí, la última, por favor, y lo siento porque hay muchas. Has dicho una cosa preciosísima que yo también lo pienso, pero que la gente a lo mejor no puede entender. Que cuando tienes un problema, sea espiritual, emocional o hasta de salud, para poder solucionarlo o a lo mejor mantenerlo un poco equilibrado, la información es la clave de todo. Sí, totalmente. Porque ya tú con la información ya tienes algo en lo que te apoyas. Pero dentro de esa información, verás, tiene que haber esos 3 pasos. Porque tú solo con información eres como un libro, como una enciclopedia, llena de datos. Esa información tiene que servirte para reflexionar, para trabajar, para madurar en tu día a día y experimentar con ella. Porque cuando tú experimentas con la información que recoges, lo que haces es que tu vida se va transformando. Si no haces nada, solamente acumular datos teóricos, pues sí, tú puedes tener una mente muy llena de datos, saber mucho, pero no te sirve de nada. Gracias. Hay un cuento que es muy bueno, que sirve para algunas preguntas que ya hice. Es que hay una mujer que está moribunda, llega arriba, y entonces le pregunta, ¿quién eres? Dice, soy la mujer del alcalde. No te estoy preguntando si eres la mujer del alcalde, sino quién eres. ¿Quién eres? Soy la maestra del pueblo. Yo no te estoy preguntando si eres la maestra del pueblo, ¿quién eres? Y le hacen preguntas y ella no sabe contestar quién eres. Cuando ya ella se da cuenta de eso, entonces pide permiso para volver y averiguar quién es realmente. Claro. Entonces es para contestar un poco las preguntas que ella hizo. Efectivamente, pues muy bien ese cuento, porque de alguna forma está reflejando que la búsqueda de la felicidad está en el reconocimiento de quién eres. Que no eres solamente aquello que ves en el espejo, no eres ni mujer, ni hombre, ni una profesión determinada, tú eres algo más que todo eso, algo que trasciende todo eso. Y esa es la sabiduría interna de una persona, está precisamente en su ser interno. Estas reuniones, de alguna manera o de otra, son siempre, se hable de lo que se hable y quien hable, siempre están dirigidas hacia la espiritualidad. Entonces, esta también quiere ser una charla dirigida hacia la espiritualidad, hacia lo profundo del ser humano. Gracias. En undécima creencia que hablabas, al principio, creo que la undécima, sí, hablabas de que el ser humano puede lograr todo aquello que se proponga o que quiera, que la tecnología y la ciencia lo está probando día a día, pero después, claro, después viene la otra parte en que evidentemente hay cuestiones que no puede superar. Entonces yo creo que hay una dicotomía o hay una pequeña contradicción, o yo no la entiendo, porque evidentemente, a no ser que estemos hablando estrictamente del plano material, tridimensional, que evidentemente nos vemos limitados por lo físico.
a no ser que también hablemos de términos esotéricos, que todo lo que puede ser concebido, pensado, soñado por la mente humana puede ser real, porque si no, no podría ser pensado, concebido o soñado. Pero no sé realmente cuál es la línea divisoria entre lo que el ser humano puede lograr, por lo menos tal como lo has expuesto tú. ¿Qué es lo que puede lograr y lo que no puede lograr? Porque o puede lograr cualquier cosa, o cualquier cosa no son todas las cosas. Bueno, es muy amplia, ¿eh? El ser humano puede lograr muchísimas cosas, puede lograr cualquier cosa, pero date cuenta que el ser humano es infinito. El ser humano no tiene una vida de 80, 90 años. El ser humano, el ser, se mantiene viviendo. Y por eso digo que puede lograr cualquier cosa, pero puede lograrla cuando alcanza esa sabiduría potencial. ¿En este plano lo puede lograr? Sí, lo podrá lograr cuando le toque, cuando le toque, cuando sea suficiente, cuando sea capaz de lograrlo, cuando esté maduro. Porque mirad, eso de decir, claro, hay que entender esto bajo el término psicológico, pero también bajo el término espiritual. Es fácil entender que sí, podemos conseguir cualquier cosa, pero no todas las cosas de golpe, porque no estaríamos preparados para eso. No sabríamos qué hacer con todo. No estamos maduros, por así decirlo. El ser humano necesita madurar. Y de hecho estamos consiguiendo cosas en la medida en que vamos madurando, avanzando. En referente a la tecnología de la que hablaba antes, pues yo sé, cuando yo era pequeña esto era impensable. Los ordenadores, bueno, yo trabajé con máquina de escribir, la Lexicon 80, y parece que es que he trabajado hace siglos, parece que yo he estado con lanza, ¿no? Bueno, con lanza yo no, pero que he visto a gente con lanza. No, ha dado un gran salto, y para dar ese gran salto, primero esa humanidad ha tenido que estar preparada. Pues pasa lo mismo con lo material, con lo espiritual. Para recoger frutos uno tiene que haber sembrado, y esa siembra lleva tiempo, y para recolectar hace falta Estamos hablando de eones. Yo no te puedo hablar de tiempo, porque habrá quien lo recoja antes y habrá quien lo recoja después, pero todos vamos a recoger. Vamos a ver, lo que pasa es que en este ejemplo que este señor lo ve desde una perspectiva, aquí estamos 50 personas, las que hay, podemos verlo bajo 50 perspectivas claro, diferentes. También. Es decir, yo creo que la sabiduría en sí no ha sido solo saber que podía desviar el río, sino tener la contraposición del mar, en que también es saber que todo no lo puedes hacer. En el momento no. Claro, exactamente. Y este chico, en este caso, en esta situación, también ha aprendido de aquello que tampoco puede hacer. Claro, y luego también te voy a decir una cosa. Hay cosas, como por ejemplo el ejemplo del río, el maestro iba más allá de lo que el alumno llegó a entender, ¿no? El maestro le quería decir, por eso era maestro, le quería decir que todo lo que él se propusiera internamente lo podría conseguir. Podemos llegar a ser no solamente hombres, sino superhombres, genéricamente hablando, hombres supermujeres, o sea, con una gran mentalidad, con un todo espíritu, todo luz, ¿no? Pero eso, como le decía el compañero, eso lleva un tiempo. Y sin embargo, él lo entendió mal, porque estaba entendiéndolo bajo el punto de vista caprichoso, egocéntrico de una persona. Porque si yo puedo desviar el río, ahora quiero desviar el mar para mi regocijo. ¿Eso para qué sirve? ¿Te sirve a ti? No. El río era un ejemplo para que tú supieras que hay cosas que puedes desviar, como por ejemplo una creencia errónea, una creencia que causa sufrimiento. Pero sin embargo, el desviar el mar para que pase por tu casa, aparte de que es una tarea imposible porque estás hablando con la naturaleza, estamos hablando de la naturaleza, es que ¿de qué sirve? ¿Entiendes eso? Sí, pero yo creo, por eso quería llevar, y no vamos a profundizar o a hablar más cosas, que el mismo acto del tuyo me sirvió como un acto de humildad, si aprendió la lección. Es decir, que llevar el río a su casa lo intentaba,
pero después vio que era imposible hacerlo. Suponemos que lo vio. Entendemos. Suponemos que lo vio. Claro, no. Porque estuvo toda su vida intentando llevar el mar hacia su casa. Es un cuento, ¿no? Claro, claro. Pero es que vamos a ir a esa hipótesis que hay personas que aunque reciban cumplida información de algo, no está suficientemente preparada, volvemos otra vez a la madurez interna, no mental, porque tú puedes tener 3 carreras y no ser suficientemente maduro internamente para entender las cosas de la vida, las cosas del espíritu. Cuando hablamos de espíritu estamos hablando de ese aspecto trascendente del individuo, no hablamos de religión, ni de creencias, ni de nada. Entonces, para transformar, hay que estar preparado para poder ser creador. Sí, perfecto. La tercera creencia habla de una persona que es mala, que obra mal. Pero ¿por qué hemos de castigarla, si no recuerdo al final de la reflexión? ¿Por qué hemos de castigar a esa persona seriamente? ¿Por qué? Al contrario, bueno, es que es una creencia irracional. Yo he dicho que el enunciado es la creencia irracional. Todo el mundo piensa, vamos a ver, a los terroristas que les cuelguen, un ejemplo, ¿vale? Pero la racionalidad trata de evitar ese juicio, ¿entiendes? Porque en realidad el ser que está provocando un daño a otro o a muchos es un ser que tiene sus propias creencias, que evidentemente son erróneas, porque si no, no quitaría la vida a nadie, ¿entiendes? Entonces la creencia que viene en los enunciados es la irracional, y yo en este caso he tratado de comentar la que sería la racional para sustituir una por otra. Yo me he quedado de por qué castigarla, ¿no? Mira, date cuenta. La vida de... Claro, no, eso es que no me has escuchado bien o no me he sabido explicar suficientemente. Entonces, esta terapia cognitiva lo que hace es ponernos de manifiesto lo que en general, a lo mejor no es tu caso, lo que en general la gente cree, las personas creen, para que veamos que muchas veces esas creencias están basadas, son creencias, como decía al principio, heredadas, y están basadas en otra época en la que no había tanto conocimiento, sobre todo un conocimiento interno. Y ahora este tipo de terapias, por eso se llaman terapias, porque lo que se trata es de sanar la mente, liberarla de creencias que están haciendo caos, confusión y sufrimiento en la persona. ¿Alguna pregunta más? Dime. Mira, en relación a esto, es cierto que la gente no es lo mismo, no piensa lo mismo hoy que lo que pensaban hace 100 años, claro. Que vamos a pensar dentro de los 100. Afortunadamente. Claro, lo que hace un montón de años estaba bien visto, pues a lo mejor ahora está mal visto o al contrario. Pero yo quería contar un cuento, me ha venido a la mente a raíz del burrito de la primera diapositiva. Me ha venido a la mente otra vez que yo escuché o leí una vez de un burro que también en un pueblo le tenían manía, no lo querían, le decían que era un patoso. En definitiva se ponen todo el pueblo de acuerdo pues, para deshacerse del burro. No sabían cómo matarlo porque uno le daba pena, el otro no tenía valor. Total, que lo meten en un agujero, en un pozo, y todos deciden ir con una piedra, todo el pueblo, con la familia, familiares, amigos y demás, y tirar una piedra cada uno. Entonces, pues ahí lo iban a hundir y ya se acabó. Entonces, el tema es que, según iban tirando las piedras, pues el burro sale subiendo las piedras, y los subiendo las piedras. En definitiva, el burro pues terminó saliendo por su propio cuerpo. Tan a gusto. No sé si yo lo entendí de esta manera, porque de hecho el enunciado era ese, que todas las creencias erróneas que nos hacen amargarnos, tener inseguridades, mostrar rencor hacia otros y demás, pues podemos utilizarlas de esta manera, en plan positivo, como tú dices, no es fácil, pero hay que intentarlo. Nos sirve, y utilizarlo para aprender, avanzar y... Hasta luego. Pues muy bien, está estupendo tu cuento, claro que sí.
Ella viene conmigo a meditar, se nota, ¿eh? Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta más? Sí. Has dicho que las emociones se pueden controlar, las emociones negativas, sobre todo. Sí, sí. Y bueno, pues puede ser un entrenamiento continuo, pero luego siempre nos sorprendemos con prontos, con reacciones excesivas, etc. Bueno, ¿qué podrías aconsejarnos en esos casos? Yo te aconsejo que medites, sí, que aprendas a meditar si no lo haces ya. La meditación es, para mí, es básica para darnos cuenta, para conocernos a nosotros mismos y darnos cuenta de cuando sale el pronto, de cuando sale el ego, de cuando sale pues todo lo que en las emociones llevamos contenidas y de pronto salen. Entonces eso es muy importante porque la meditación es un espacio muy profundo de transformación, en la que aparece lo que tú ves, lo que sale al exterior, aparece. Y muchas de las cosas que aparecen no te gustan, pero también te da la posibilidad de transformarlas. Tú cuando las ves, las puedes transformar. Si no las ves, no, porque las ignoras. Forman parte de tu carácter. ¿Entiendes? Y no, el carácter es algo que nosotros formamos y ese carácter está creado a base de hábitos. Si cambiamos los hábitos, si los hábitos que tengo, que forman un carácter, por ejemplo, irascible, que se enfada con facilidad, yo lo veo, me doy la oportunidad de cambiar ese carácter a base de hábitos que sean comedidos, tranquilos, irme dando cuenta. La meditación es una bomba. A mí me lo dijo mi profe de meditación hace muchos años y en ese momento no supe bien lo que quería decir, pero es cierto. La meditación nos ayuda a autoconocernos y el autodescubrimiento es una labor magnífica. Ya no tienes tiempo de estar mirando lo que hacen los demás. Con mirarte tú ya tienes mucho trabajo. Bueno, pues nada, deciros que hay ¡ay, otra vez! Sí. ¿Podríamos anticipar, visualizar o desear una sociedad futura en este planeta muy avanzada en lo tecnológico y en lo intelectual, pero que se soslayara o que suprimiera las emociones? ¿Sería deseable? ¿Podría llegar a ser? Lo deseable sería que la sociedad siguiera avanzando tecnológicamente, pero también espiritualmente. Que tuviera la suficiente sabiduría como para aceptar toda la tecnología y ocuparla y dedicarla a un bien común. No solamente para el beneficio de unos pocos, sino para el beneficio de la mayoría. Emocional sería, y el aspecto no, para nada. Las emociones forman parte de nuestro carácter, pero una emoción consciente, no una emoción descontrolada, sino consciente. Hay una emoción muy bonita, la emoción del amor, la amistad, la fraternidad, la alegría. Pues todo eso es transformar el odio por amor, por ejemplo. Todo es transformación. Recordad, información, formación y transformación. Gracias,